Muy buenas noches a todos y a todas los que nos ven en nuestro programa Plataforma en este miércoles 1 de mayo. Un especial saludo a toda la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras que día a día luchan por hacer un mejor país y también por tener medios de vida para tener un desarrollo personal y familiar. Un saludo a todos y todas los que también marcharon este día en las calles de San Salvador y también alrededor del mundo. El 1 de mayo es una fecha importante en materia de derechos laborales. Es cuando comienza una serie de reivindicaciones y también de poder ejercer nuestros derechos laborales, como trabajar 8 horas diarias como máximo, tener vacaciones, tener aguinaldos y demás prestaciones laborales que muchas veces son atropelladas por varios de los patrones. Pero bueno, ese es un día para conmemorar, sobre todo para conmemorar a todos esos trabajadores y trabajadoras que hacen nuestra vida más fácil, a todas esas maestras, empleados de supermercados, amas de casa que hacen trabajo de hogar y demás. Así que con este saludo vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a iniciar teniendo en cuenta que este día también ha tomado posesión la nueva Asamblea Legislativa, ¿verdad? Una Asamblea Legislativa mayoritariamente del partido oficial Nuevas Ideas. También han tomado posesión los nuevos alcaldes y alcaldesas de los 44 nuevos municipios en El Salvador. Como saben, ya no serán 262, sino que serán 44. Los demás serán distritos. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema, los cambios que se apremian y también para que estemos como pendientes de estas situaciones y también de todos los acuerdos que se toman en la Asamblea Legislativa. También estamos a un mes de la toma de posesión nuevamente del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Que estará un periodo más en el poder. Siendo así, vamos a comenzar el tema de hoy, que es, vamos a hablar sobre la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República. Esta reforma se dio el lunes 29 de abril, ¿verdad? Donde la Asamblea Saliente aprobó con 66 votos a favor una reforma al artículo 248. ¿Y por qué es importante o por qué ha sido tan trascendental en algunos espacios y también en analistas y también abogados y abogadas esta reforma? Bueno, el artículo 248 es el que regula todo el procedimiento constitucional para poder realizar todas las reformas a la Constitución, es decir, donde estaba dicho cómo debía hacerse. Entonces, después de esta aprobación del lunes 29, hoy por hoy, esta nueva Asamblea Legislativa que ha ratificado la reforma del 248 puede realizar todas las reformas constitucionales que quieran sin pasar por otra Asamblea Legislativa. Antes de la reforma que se aprobó, ¿verdad? El lunes 29, la Asamblea Legislativa saliente debía aprobar la propuesta de reforma, esperar la elección y la nueva Asamblea Legislativa ratificaba eso, es decir, dos asambleas legislativas conocían, pero ahora no. Ahora, esta Asamblea Legislativa que ha ratificado, ¿verdad? La reforma puede hacerlo en su mismo periodo de 3 años. Entonces pueden cambiar. Bueno, ¿qué podrían cambiar, verdad, de la Constitución y que son de los temas a los que hay que ponerles atención? Bueno, podría cambiar cómo se gobierna el país, permitir la reelección del presidente enésimas veces, alargar los periodos de función de los funcionarios en turno, por ejemplo, fiscalía, suprimir instituciones como la Fiscalía, como el Tribunal Supremo Electoral, cambiar la correlación de fuerzas del Tribunal Supremo Electoral, quitar derechos ciudadanos, convertir el régimen de excepción en un régimen permanente, entre otras cosas. Porque nuestra Constitución, además de ser quien dice cómo será el sistema
de gobierno tiene otros temas alrededor. Así que por eso es importante, pero bueno, vamos a saber qué más, o sea, qué más debemos saber y cómo era el procedimiento. El artículo 248 en sí mismo es una cláusula pétrea. Los diputados y diputadas salientes decían que ahora siguen en funciones, decían. No es una cláusula pétrea, pero por supuesto que sí, porque es quien daba el mecanismo para su misma modificación. Ese artículo no se puede modificar, ¿verdad? Porque tenía una protección alrededor para dar estabilidad jurídica. El artículo, como les decía, todas las normas constitucionales debían pasar las dos asambleas para poder entrar en vigencia. Hoy no, ¿verdad? Se cambia eso. Pero también la jurisprudencia de la Sala en lo constitucional había dado unas directrices para cómo hacer este procedimiento. Y una de las cosas era que debía existir entre la aprobación de las reformas y la ratificación una elección popular, es decir, una elección de asamblea legislativa, porque la Sala de lo Constitucional dice: los candidatos y candidatas que pretendan ser reformistas a la Constitución deben incluir en su plataforma legislativa, en sus propuestas legislativas a la población que les votará en la elección, estas propuestas de reforma a la Constitución que van a aprobar o que van a ratificar. Entonces, la población en esta ocasión no va a tener la oportunidad de saber qué reformas está interesada esta nueva Asamblea Legislativa en aprobar. Y además, la población habrá votado por una reforma a la Constitución. ¿Usted ha votado por una reforma a la Constitución? ¿Ha votado por tener una nueva Constitución? No, porque en ningún momento los candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa dijeron que tenían la intención real o la convicción real de realizar este tipo de reformas. Es decir, entienden que la población les ha dado un cheque en blanco para poder hacerse todo. Y se respaldan en qué es la voluntad popular, en que el pueblo ha elegido, el pueblo ha hablado, el pueblo nos ha elegido. Pero si realmente le preguntaran a la población, como usted, como yo, si queremos una reforma a la Constitución, creo que otro gallo cantaría. Pero bueno, si le tienen la razón, pues entonces hay que ver si es verdad, para legitimar este tipo de decisiones. Entonces, estamos hablando de abuso de poder, estamos hablando de extralimitarse en sus funciones, estamos hablando que han engañado a la gente, no diciéndoles lo que realmente pretendían. La reforma habilita que una sola Asamblea Legislativa reforme, apruebe, ratifique todas las reformas constitucionales pertinentes y todas las que quiera. Entonces dicen: no, nosotros no vamos a tocar lo de la forma de gobierno, no vamos a tocar lo de la reelección, no vamos a tocar todo lo que dice el 248. Ok, no lo toquen, pero todo lo demás sí lo pueden tocar sin problema. Entonces, realmente sí están trastocando la Constitución, porque si fueran 500 artículos y están modificando 300 artículos, es una nueva Constitución, es de llamar a la constituyente. Debemos recordar que las asambleas legislativas no son asambleas constituyentes, son asambleas constituidas con base en los resultados de la votación. Las asambleas constituyentes son los órganos que se forman de manera temporal para realizar una nueva constitución. Aquí, en ningún momento, en ningún programa o demás, se dijo que se iba a hacer una asamblea constituyente y que iba a ser formada por estos diputados y diputadas. Ellos han sido electos para legislar, es decir,
para tener legislación secundaria, no para una nueva constitución. Entonces, usted y yo votamos por eso, no hemos votado por eso. Pero bueno, ahora esta nueva asamblea legislativa tendrá la posibilidad, al tener el 95% de la asamblea, de poder hacer cambios en un día si quiere, de poder realizar una nueva constitución con todas las modificaciones que realice, aprobándolas y ratificándolas en el momento. Podrán realizarlo porque ya ratificaron al 248. Entonces ya estamos en presencia de una asamblea legislativa que puede hacer una nueva constitución. Este lunes 29 lo que sucedió desde el inicio fue a todas luces algo que ya lo prevíamos, pero que también siempre es escandaloso. Porque primero el procedimiento, ¿verdad? Se da por el punto no existía en el llamamiento o en la convocatoria en la plenaria, que por cierto era la última plenaria de la anterior asamblea legislativa. No existía el punto, el diputado Rodrigo Ayala del Partido Nuevas Ideas pide la moción de una dispensa de trámite para incorporar el punto y así realizar la reforma. La pieza de correspondencia se conoció en el Pleno sin discusión, sin debate legislativo, sin tener la posibilidad de ahondar en su contenido y se aprobó con dispensa de trámite. Es decir, un procedimiento sin control ciudadano, sin incorporación de las disidencias, sin incorporación de todo lo que iba a suceder. Entonces, el partido oficial más sus aliados aprobaron esta reforma. Muchos cambios de este tipo, ¿verdad?, en materia constitucional, han sido propuestos a lo largo de la historia en El Salvador. Muchas asambleas legislativas, muchos partidos en el poder, incluido Arena, el Frente y otros, intentaron hacer reformas constitucionales. Por ejemplo, en el año 2005, el diputado Rodolfo Parker del PDC, ¿verdad?, logró en una legislatura tener la aprobación de la prohibición del matrimonio igualitario en El Salvador. Cuando ya son las elecciones, y era bandera de su campaña, ¿verdad?, cuando ya son las elecciones después, no logra la correlación y la reforma no se ratifica, se queda sin efecto. Y esto por decirles algunos ejemplos, pero todos los partidos lo han intentado, porque al ser la Constitución, la norma suprema, es donde debe existir lo que les interesa en el momento. Así que debemos decir que esta reforma de todas luces es escandalosa, es peligrosa y también nos pone más en alerta ante el avance del autoritarismo en el país, pero sobre todo en todos los países de Latinoamérica, porque están blindando su poder, están haciendo alrededor todas las protecciones necesarias desde el ámbito legal, ¿verdad?, que es leyes que ellos construyen, que son leyes que ellos crean para proteger y perpetuarse en el poder, que en sí mismo es el fin último de muchos gobernantes en turno. Así que también debemos ahondar en el punto por qué no se debe o por qué no se puede reformar el artículo 248, por qué no se podía reformar, que es lo que a muchos nos han enseñado en las aulas de derecho en materia de derecho constitucional. Bueno, porque el artículo 248 regula un procedimiento para reformar la Constitución. Es decir, yo no puedo reformar algo que afecta directamente esa reforma, es decir, modifico el procedimiento, hago la trampa para realizar esa modificación. Como no lo puedo realizar con base en el texto, entonces lo modifico. Pero no ha pasado esta legislación, la reforma, y además se hace un análisis retroactivo de la ley
Y sabemos que la ley es retroactiva solamente cuando tiene que ver en materia penal con indubio pro reo, es decir, a favor del reo, pero no en otras materias del derecho. Entonces, otra falta más para esta legislatura que aprobó esta reforma. También no podemos cambiar las reglas del juego en una norma fundamental del ordenamiento, porque de ahí surge la posibilidad de realizar más reformas. Por eso el artículo 248, aunque lo nieguen, aunque la bancada SIAM lo niegue, aunque muchos de sus juristas amigos lo hagan, es una cláusula pétrea. Cláusula pétrea entendida como esas inamovibles que nos permiten tener estabilidad en el uso del poder y en el sistema político. Entonces, después de esta reforma del 248 que ha sucedido en los últimos días en el país y que ha sido el inicio de más reformas, porque además no hay límite para realizar reformas a la Constitución. Lo pueden hacer hoy, lo puede hacer mañana, lo puede hacer más adelante si las cosas se complican, lo puede hacer antes de las elecciones, lo puede hacer en cualquier momento que quiera la bancada SIAM, porque tienen la mayoría. Entonces aquí lo que nos vamos a preguntar, y que era su argumento en defensa cuando fue aprobada la reforma del 248, ¿qué falta le va a hacer las cláusulas pétreas si puede reformar todo lo demás de la Constitución? O si puede realizar una nueva Constitución. No le va a hacer falta. Hoy por hoy, con esta reforma del artículo 248, se consolida la autocracia en El Salvador. Y quien diga lo contrario está muy equivocado. Y puede decir, no van a hacer nada, es para nuestro bien. Bueno, vamos a esperar. Para el bien de toda la población, o solo para su grupo, o solo para algunos, o solo para quienes elijan, a los que no sean sus enemigos, o los que consideren sus enemigos. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Estamos en presencia de una de las mayores aberraciones jurídicas constitucionales en El Salvador. Si bien es cierto, no dicen que van a crear una nueva constitución, sí lo van a ir haciendo a las reformas, porque van trastocando todos esos puntos medulares en todo el texto constitucional y que representa la estabilidad en el sistema y la seguridad jurídica para todos y todas los ciudadanos en El Salvador. Pero más allá de eso también es el abuso del poder que tengo. Es pasar como una aplanadora sobre todas las demás voces en el mundo, sobre todas las voces en el país, aunque fueran disidentes, y de todas las distintas formas de pensar que pueden existir. Porque debemos recordar que no todas las personas piensan iguales y no todas las personas comparten sus opiniones. No somos un grupo homogéneo. No debemos permitir que una hegemonía, es decir, el poder y la incidencia de un solo grupo, coapte todas las esferas del Estado y de la sociedad. Cada uno de nosotros tiene la libertad de elección en todos los sentidos. Y no por haber ganado con una mayoría que también no es del todo cierto que es de toda la población, se pueden hacer este tipo de cosas. Así que el llamado es a que nos mantengamos alertas, nos mantengamos también informados de los diferentes espacios. Les invito a seguir nuestros programas en el canal TVX, donde abordamos estos temas de interés, de lo que nadie quiere hablar afuera o nadie quiere que lo sepan en otro lado. Les mando un saludo, un abrazo y viva la clase trabajadora.